Jesús y su examen en el templo. El templo está como suele estarlo en los días de fiesta. Gente que entra y sale por las puertas de la muralla, que atraviesa patios y pórticos, que desaparece en este o aquel lugar de la gigantesca construcción. Entra también cantando salmos la comitiva de la familia de Jesús. Primero los hombres, luego las mujeres. A ella se han unido otras, tal vez de Nazaret, tal vez amigos de Jerusalén, no lo sé. José se separa después de haber adorado con los demás al Altísimo, desde el lugar en que, se comprende, podían hacerlo los varones. Las mujeres se han quedado atrás, y con su hijo atraviesa, vuelve a atravesar los patios. Luego da vuelta por una parte y entra en una amplia habitación que tiene la forma de sinagoga. No sé cómo puede ser. ¿Había también en el templo sinagogas? Habla con un levita que desaparece detrás de una cortina con pliegues y regresa con dos sacerdotes de edad. Creo que lo son. En todo caso, son expertos en el conocimiento de la ley y tienen por oficio examinar a los fieles. José presenta a Jesús. Primero se inclinaron profundamente ante los 10 doctores, que con toda dignidad se han sentado sobre bancos de madera. Aquí está mi hijo, dice. Hace 3 lunas y 12 días se ha cumplido el tiempo que la ley exige para ser mayor de edad. Quiero que lo sea según el orden de la ley. Ved por su complexión, no es ya un niño. Os ruego que lo examinéis con benevolencia y así podáis juzgar que cuanto yo, su padre, he dicho es verdad. Lo he preparado para este examen y para esta dignidad suya de hijo de la ley. Él conoce los preceptos, tradiciones, decisiones, costumbres de los bordes y filacterias. Sabe recitar las oraciones y bendiciones diarias. Puede comportarse como un varón, pues conoce la ley en sí misma y en sus 3 formas de alasia, midrash y agada. Por tal motivo, deseo verme libre de la responsabilidad de sus acciones y de sus pecados. De ahora en adelante, se sujete a los mandamientos y pague por sus faltas contra ellos. Examinadlo. Lo haremos. Acércate, muchacho. ¿Cómo te llamas? Jesús, hijo de José de Nazaret. Nazareno. ¿Sabes leer? Sí, rabí. Sé leer las palabras escritas y las que se esconden en las mismas palabras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que comprendo también el significado de la alegoría o símbolo que se oculta. Algo como la perla no se ve sino en la concha fea y cerrada. Respuesta no común e inteligente. Rara vez se oyen estas palabras en labios de adultos, y menos en un niño, y por añadidura, nazareno. Los 10 han comenzado a poner más atención. Sus ojos no dejan de ver al rubio adolescente, que los mira con franqueza, pero sin descaro ni temor. Honras a tu maestro, que debe ser muy docto. La sabiduría de Dios se ha depositado en su corazón de justo. Pero escuchad, feliz tú que eres padre de un tal hijo. José, que está en el fondo de la sala, sonríe y se inclina. Dan a Jesús 3 rollos. Lee el que está envuelto en una cinta dorada. Jesús abre el rollo y lee. Es el Decálogo. Después de las primeras palabras, uno de los jueces le quita el rollo y le dice: continúa sin ver.
Jesús lo dice tan seguro como si estuviera leyendo. Cada vez que nombra al Señor, se inclina profundamente. ¿Quién te ha enseñado esto? ¿Por qué lo haces? Porque santo es su nombre y debe pronunciarse con reverencia externa e interna. Ante el Rey, polvo como es, se inclinan sus súbditos. ¿No deberá acaso inclinarse toda criatura ante el Rey Altísimo, Señor de Israel, que está presente, aunque visible solo al alma, en reconocimiento de que es súbdita suya? ¡Bravo, hombre! Te aconsejamos que Hillel o Gamaliel instruyan a tu hijo. Es nazareno, pero sus respuestas son presagio de un gran doctor. Mi hijo es mayor de edad, obrará según le plazca. Si se tratare de algo honesto, no se lo impediré. Escucha, muchacho, dijiste, acuérdate de santificar las fiestas, y no solo tú, sino tu hijo e hija, tu siervo y sierva. Hasta el mismo asno no deben trabajar en sábado. Así pues, dime, si una gallina pone un huevo en el sábado o una oveja pare, ¿será lícito tomar lo que han dado, o bien considerarlo como algo malo? Sé que muchos rabinos, entre ellos Shammai, dicen que el huevo puesto en sábado es contrario al precepto, pero yo pienso que una cosa es el hombre y otra el animal, o quien hace cosas propias del animal. Por ejemplo, dar a luz. Si obligo a trabajar a un burro, cometo igual pecado que él, porque con mi fuerza lo obligo a trabajar. Pero si una gallina pone un huevo o una oveja pare su cordero en día sábado, porque así debe ser, esto no es pecado ni ante los ojos de Dios, y el huevo y el cordero no pueden ser considerados pecado, aunque hayan venido un día sábado. ¿Cómo puede ser esto si todo lo que se hace en sábado es malo? Porque concebir y dar a luz está sujeto a la voluntad del Creador y está regulado por leyes que Él ha impuesto. La gallina no hace otra cosa que obedecer la ley que dice que después de que el huevo sea formado, debe ser puesto, y la oveja también no hace más que obedecer a las leyes que el Creador de todo puso, y que determinó que 2 veces al año, cuando la primavera se pasea por los prados en flor y cuando los bosques se despojan de su vestidura, y el hielo tortura el pecho del hombre, las ovejas deben aparejarse para que a determinado tiempo produzcan leche, carne y ricos quesos, en los meses en que realmente se tiene necesidad de estas cosas. Así pues, si una oveja, llegada su hora, pare su fruto, bien puede tenerse como sagrada y ofrecerse ante el altar, porque es fruto de obediencia al Creador. No quisiera seguirlo examinando. Su sabiduría supera las inteligencias adultas y deja a uno admirado. Yo no. Dijo que es capaz de comprender hasta los símbolos. Preguntémosle. Primero que diga un salmo, las bendiciones y las oraciones. También los preceptos. Está bien. Oye, di los midrashiotes. Jesús recita una letanía de no hacer esto, no hacer aquello. Si tuviéramos que hacer todo esto nosotros, que somos tan rebeldes, le aseguro que nadie saldría con bien. Basta, desenrolla el rollo que tiene la cinta verde. Jesús desenrolla y empieza a leer.
Más adelante, un poco más. Jesús obedece. Basta. Lee y explica si te parece que hay algún símbolo. Raramente deja de haber en la palabra santa. Somos nosotros que la ignoramos. Voy a leer 4 libros de los Reyes, capítulo 22, versículo 10. Safán, escriba, que hablaba al rey, añadió: el sumo sacerdote, Hilcías, me ha dado un libro. Al haberlo leído, Safán, ante la presencia del rey, después de haber oído las palabras de la ley del Señor, se rasgó las vestiduras y después dio: omite los nombres. Esta orden: id a consultar al Señor por mí, por el pueblo, por toda Judá, respecto a las palabras de este libro que se ha encontrado, porque Dios se ha irritado mucho contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, ni siguieron sus órdenes. Basta. Hace siglos que sucedió esto. ¿Qué símbolos encuentras en un hecho referido en una antigua crónica? Encuentro que no hay tiempo para lo que es eterno. Eterno es Dios y eterna nuestra alma. Eterna las relaciones entre Dios y el alma. Por eso, lo que atrajo el castigo de aquel entonces y lo que provoca los de ahora son la misma cosa. Como iguales son los efectos de la culpa. Esto es, Israel no conoce más la sabiduría que viene de Dios. A Dios hay que pedirle luz y no a nosotros, pobres hombres. Y esta luz no se obtiene sino con la justicia y fidelidad para con Él. Con esta razón se peca, y Dios en su ira castiga. ¿Qué no conocemos más? Pero, ¿qué estás diciendo, muchacho? ¿Y los 613 preceptos? Los preceptos existen, pero son palabras. Los conocemos, pero no los practicamos. Por lo tanto, no conocemos. El símbolo es este. Cada hombre, en todas las ocasiones de su vida, tiene necesidad de consultar al Señor para conocer su voluntad y obrar según ella, para no atraerse su ira. El muchacho tiene toda la razón. Ni siquiera con la engañifa perdió la serenidad. Que se le lleve a la verdadera sinagoga. Pasan a una sala ancha, bien adornada. Aquí se le cortan los cabellos. José recoge los rizos. Después le aprietan el vestido rojo con una larga faja que le da varias vueltas a la cintura. Le ponen las tiras sobre la frente, en el brazo y en el manto. Se las fijan con una especie de chapitas. Luego entonan unos salmos y José recita una larga oración al Señor e invoca todo bien para su hijo. La ceremonia termina. Jesús sale con José. Vuelven al lugar donde habían estado antes, se reúnen con sus familiares varones y ofrecen un cordero. Luego, con la víctima degollada, se acercan a donde están las mujeres. María besa a su Jesús. Parece como si hubieran pasado muchos años que no lo viera. Lo mira. Es un hombre por el vestido y cabellos. Lo acaricia. Salen y todo termina. Jesús con los doctores en el templo. Veo a Jesús,
es ya un adolescente. Su túnica me parece que sea blanco lino, que le llega hasta los pies. Sobre ella trae una especie de tela color rojo pálido. Sobre la cabeza no trae nada. Sus cabellos le llegan hasta la mitad de las orejas, mucho más oscuros de cuando lo vi cuando era un infante. Es un jovenzuelo, robusto y muy alto para su edad. Su rostro parece muy delicado. Me mira y me sonríe tendiéndome las manos. Su sonrisa es como la que veo cuando ha llegado a ser adulto, dulce, pero seria. Está solo. No veo ninguna otra cosa. Está apoyado sobre una valla de una callejuela de subidas y bajadas, llena de piedras y con un hoyo en medio, que cuando es tiempo de agua se transforma en charco. Ahora está seco porque el día es sereno. Me parece como si también yo me acercase a la valla y que mire yo alrededor y hacia abajo como hace Jesús. Veo un montón de casas, un conglomerado sin orden. Hay casas altas, otras bajas, pero sin plan fijo. Si la comparación que voy a proponer fuese correcta, parecen un conjunto de guijarros arrojados sobre el suelo. Las calles y callejuelas parecen venas de color blanco. En algunos lugares se ve que cerca de las paredes crecen árboles. Muchos están floreando, otros cubiertos de hojas nuevas. Debe ser primavera. A mi izquierda se ve un conglomerado, con 3 casas de terrazas sobrepuestas por construcciones y también torres, y patios y pórticos, en el centro de los cuales se levanta muy en alto una que es majestuosa, muy ricamente fabricada con una cúpula redonda, que resplandece al sol, y las demás como si estuviesen cubiertas de oro. Todo el conjunto está rodeado de una muralla almenada. Sus murallas parecen tener una forma de M. Una torre más alta que las demás se yergue en una calle más bien estrecha y de subida, y que domina el vástago conglomerado. Parece una centinela. Jesús está mirando fijamente este lugar, luego se voltea, apoyando su espalda contra la valla como estaba antes, y mira un montecillo que está enfrente del conglomerado. En el montecillo hay casas hasta su falda. Después no se ve ninguna otra construcción. Veo que allí termina una calle hecha con losas cuadrangulares e irregulares y separadas entre sí. No son muy grandes como las losas de los caminos consulares romanos. Parecen más bien las acostumbradas piedras en las calles de Viagregio. No sé si todavía existan, pero puestas sin orden. Una callejuela, el rostro de Jesús se torna serio, tanto que también yo me pongo a mirar el montecillo, causa de su tristeza, pero no veo nada especial. Es solo un monte desnudo y no más. Sin embargo, pierdo a Jesús de vista, porque cuando volteo ya no está más. Me lleno de asombro con esta visión. Cuando me despierto con el recuerdo de ella, después que he recobrado un poco mis fuerzas y tranquilidad, porque todos están durmiendo, me encuentro en un lugar que nunca he visto. Hay patios y fuentes, y pórticos y casas, esto es, pabellones o tiendas, porque tienen más bien las características de estas que de casas. Hay mucha gente vestida según la usanza hebrea, y se oye mucho alboroto. Al mirar a mi alrededor caigo en la cuenta que era el aglomerado que Jesús miraba, porque veo la muralla que lo rodea, la torre que hace guardia y la gigantesca construcción que se yergue en el centro y a cuyo alrededor se estrechan los pórticos muy hermosos y amplios, bajo los cuales hay mucha gente que mira ya una cosa, ya otra. Comprendo encontrarme dentro del templo de Jerusalén,
Veo a fariseos con sus largos y ondeantes vestidos, a sacerdotes vestidos de lino y con una placa preciosa sobre el pecho y la frente. Los vestidos son amplios y pomposos, ligados en la cintura con una faja preciosa. Se ven otros que no traen vestidos tan ricos, pero deben pertenecer a la casta sacerdotal, y a quienes rodean discípulos más jóvenes. Comprendo que son los doctores de la ley. Me encuentro perdida en medio de todos estos personajes y no sé qué hacer. Me acerco al grupo de los doctores, donde se ha trabado una disputa teológica. Mucha gente hace lo mismo. Entre los doctores hay un grupo que capitanea a un hombre llamado Gamaliel y otro que es ya viejo y casi ciego, a quien ayuda Gamaliel en la disputa. El personaje llamado Hillel parece ser maestro o pariente de Gamaliel, porque lo trata con confianza y con respeto al mismo tiempo. El grupo de Gamaliel tiene puntos de vista más amplios, mientras el otro grupo, y es más numeroso, tiene como jefe a uno que se llama Siamai, hombre de una intransigencia odiosa, de lo que en los evangelios tenemos huellas. Gamaliel, a quien rodea un nutrido grupo de discípulos, está hablando de la venida del Mesías y apoyándose en la profecía de Daniel, sostiene que debe de haber nacido ya, porque hace unos 10 años que las 70 semanas profetizadas se han cumplido, desde que se promulgó el decreto de la reconstrucción del templo. Siamai lo contradice, diciendo que si es verdad que el templo ha sido ya reedificado, también es verdad que la esclavitud de Israel es mayor y que la paz debería traer al que los profetas llaman príncipe de la paz. No solo no existe en el mundo, pero ni siquiera en Jerusalén, a quien oprime un enemigo que se atreve a extender su dominación hasta dentro del recinto del templo, en que domina la Torre Antonia, llena de legionarios romanos, prontos a anegar en sangre cualquier intento de independencia. La disputa, llena de cavilaciones, tiene trazas de seguir adelante. Cada maestro hace ostentación de erudición, no tanto porque quiera convencer al rival, cuanto por atraerse la admiración de los oyentes. Es claro que este es su objetivo. Del grupo tupido de fieles se oye la voz de un adolescente. Gamaliel tiene razón. Movimiento de gente y del grupo de doctores. Se busca al que interrumpió la disputa, pero no es necesario seguirlo haciendo. No se esconde. Se abre paso y se acerca al grupo de los rabinos. Reconozco a Jesús. Se nota en él la seguridad y el aplomo con sus ojos que centellean inteligencia. ¿Quién eres?, le preguntan. Un hijo de Israel que vino a cumplir con lo que la ley prescribe. La respuesta intrépida y sin titubeos se atrae sonrisas de aprobación y de benevolencia. Todos ponen sus ojos en el adolescente israelita. ¿Cómo te llamas? Jesús, de Nazaret. La benevolencia se hiela en el grupo de Siamai, pero Gamaliel, que con su respeto dice al anciano, pregúntale algo. ¿Sobre qué cosa apoyas tu aplomo?, pregunta Hillel. Pongo al principio los nombres para ser más breve y para que sea más claro el diálogo. Jesús, en la profecía, que no puede equivocarse del tiempo ni de las señales que la acompañaron cuando se cumplió. Es verdad que César nos domina, pero el mundo estaba en paz y muy tranquila Palestina,
cuando se cumplieron las 70 semanas, de modo que pudo César ordenar el censo de sus dominios. No lo hubiera podido haber hecho si hubiera habido guerra en el imperio o rebeliones en Palestina. Como se cumplió aquel tiempo, así ahora se está cumpliendo el otro de las 72 más una, desde la terminación del templo, para que el Mesías sea ungido y se cumpla la profecía en el pueblo que no lo quiso. ¿Podéis dudar de esto? ¿No os acordáis que sabios del oriente vieron la estrella y que fue a pararse en el cielo de Belén de Judá, y que las profecías y visiones a partir de Jacob en adelante señalan ese lugar como el destinado para que en él naciera el Mesías, hijo del hijo de Jacob, a través de David, que era de Belén? ¿No recordáis a Balaam? Una estrella nacerá de Jacob. Los sabios de Oriente, a quienes la pureza y la fe hacían que sus ojos y orejas estuviesen iluminados, vieron la estrella y comprendieron su nombre, Mesías, y vinieron a adorar a la luz que había bajado al mundo. Siamai, con la cara pálida de ira, ¿afirmas que nació el Mesías en tiempo de la estrella en Belén de Éfrata? Jesús, lo afirmo. Siamai, entonces ya no existe. ¿No sabes, muchacho, que Herodes mandó matar a todos los niños hasta la edad de 2 años, tanto en Belén como sus alrededores? Tú, que te glorías de conocer las Escrituras, deberías saber también que se ha oído un grito en lo alto. Raquel llora a sus hijos. Los valles y crestas de las colinas de Belén, que oyeron el grito de llanto de Raquel que agonizaba, quedaron regados con lágrimas que las madres derramaron sobre sus hijos muertos. Entre ellas estaba ciertamente la madre del Mesías. Jesús, te equivocas. El llanto de Raquel se convirtió en grito de júbilo, porque donde dio a luz al hijo de su dolor, la nueva Raquel dio al mundo el Benjamín del Padre Celestial, el hijo que está a su derecha, el que está destinado a reunir el pueblo de Dios bajo su cetro y a librarlo de una esclavitud mucho más dura. Siamai, ¿cómo lo hará si lo mataron? Jesús, ¿no has leído lo de Elías? Fue arrebatado en un carro de fuego, y no habrá podido el Señor Dios haber salvado a su Emmanuel para que fuese el Mesías de su pueblo. Él, que abrió el mar ante los ojos de Moisés para que Israel pasase a pie enjuto hacia su tierra, ¿no habría podido haber mandado sus ángeles para que salvasen a su Hijo, a su Mesías, de la ferocidad de los hombres? En verdad os digo, el Mesías vive y está entre vosotros, y cuando llegue su hora se manifestará cuál poderoso es. Jesús, al decir estas palabras que subrayó, llena con su voz el ancho espacio. Sus ojos son todavía más brillantes, y con su gesto de imperio y de promesa extiende el brazo derecho y lo baja como para jurar. Es un adolescente, pero muy majestuoso, como si fuera un adulto. Hillel, muchacho, ¿quién te ha enseñado estas cosas? Jesús, el Espíritu de Dios. No tengo maestro humano. Esta es la palabra del Señor que os habla por mis labios. Hillel, acércate para que te vea, muchacho, y mi esperanza se avive al contacto de tu fe y se ilumine mi alma ante el sol radiante de la tuya.
Jesús se va a sentar sobre un alto banco entre Gamaliel e Hillel. Le presentaron rollos para que los lea y explique. Es un examen en forma. La multitud se apiña y escucha. La voz juvenil de Jesús se oye. Consuélate, oh pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, consoladla, porque su esclavitud ha terminado. Se oye la voz de alguien que en el desierto grita, preparad los caminos del Señor. Entonces aparecerá la gloria del Señor. Siamai, ¿lo ves, Nazareno? Aquí se habla de esclavitud terminada, pero nunca como antes habíamos sido más esclavos. Aquí se habla de un precursor. ¿Dónde está? Disparates. Jesús, te digo que a ti, más que a muchos otros, se dirige la invitación del precursor. A ti y a tus iguales a ti. De otro modo no verás la gloria del Señor, ni comprenderás la palabra de Dios, porque la vileza del corazón, la soberbia, la falacia, te impedirán ver y oír. Siamai, ¿así hablas a un maestro? Jesús, así, y así hablaré hasta mi muerte, porque sobre mi ventaja personal está el interés del Señor y el amor a la verdad de quien soy hijo. Y debo añadir, oh Rabí, que la esclavitud de la que habla el profeta y de la que también hablo, no es esa que crees, y tampoco la realeza no será la que te imaginas. Por los méritos del Mesías se verá libre el hombre de la esclavitud, del mal que lo separa de Dios, y la señal del Mesías estará en los espíritus libres de todo yugo y hechos súbditos del reino eterno. Todas las naciones inclinarán su cabeza, oh estirpe de David, ante el retoño nacido de ti, y convertido en árbol que cubrirá toda la tierra y se yerguerá al cielo, y en el cielo y en la tierra todos los hombres alabarán su nombre y se arrodillarán ante el ungido de Dios, ante el príncipe de la paz, ante el jefe, ante el que será el consuelo de toda alma cansada, y saciará a todo el que tiene hambre, ante el Santo, que hará una alianza entre la tierra y el cielo, no como la que fue estipulada con los padres de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto y los trató todavía como esclavos, sino que imprimirá su paternidad celestial en el espíritu de los hombres, con la gracia nuevamente infundida por los méritos del Redentor, por quien todos los hombres conocerán al Señor, y el santuario de Dios no será jamás abatido ni destruido. Siamai, no digas necedades, muchacho, acuérdate de Daniel. Él dice que después de la muerte del Mesías, el templo y la ciudad serán destruidos por un pueblo y por un jefe que vendrá, y tú sostienes que el santuario de Dios no será jamás destruido. Respeta a los profetas. Jesús, en verdad te digo que hay alguien que es más que los profetas, y no lo conoces, ni lo conocerás, porque te falta voluntad. Te aseguro que lo que dije es verdad. El verdadero santuario jamás será destruido, y como su santificador resucitará a vida eterna, y al final de los días del mundo vivirá en el cielo. Hillel, escúchame, muchacho. Ageo dice, vendrá el deseado de las gentes. Grande será entonces la gloria de esta casa.
mayor que la que cupo en la primera. ¿Se refiere al santuario del que hablas? Jesús: sí, Maestro, a él se refiere. Tu rectitud te lleva a la luz, y yo te aseguro, cuando el sacrificio del Mesías se haya cumplido, vendrá a ti la paz, porque eres un israelita sin malicia. Gamaliel: dime, Jesús, la paz de que hablan los profetas, ¿cómo puede esperarse si este pueblo será destruido en la guerra? Habla, y también dame a mi luz. Jesús: ¿no recuerdas, Maestro, lo que dijeron los que estuvieron presentes en la noche del nacimiento del Mesías? Los ejércitos celestiales cantaron: paz a los hombres de buena voluntad, pero este pueblo no la tiene y no tendrá paz. Desconocerá a su Rey, al justo, al Salvador, porque lo espera como si fuese un rey humano, y él no lo es más que del corazón. No lo amará, porque el Mesías predicará al pueblo lo que a él no le gusta oír. El Mesías no derrotará a los enemigos con carros y caballos, sino a los enemigos del alma, que tratan de apoderarse del hombre, a quien creó el Señor, para hacerlo presa suya en el infierno. Y esta victoria no es la que espera Israel de él. Vendrá, Jerusalén, tu rey, montado sobre la borrica y el borrico, esto es, sobre los justos de Israel y sobre los gentiles. Y el borrico, yo os lo digo, le será fiel, y lo seguirá delante de la borrica, y crecerá en el camino de la verdad y de la vida. Israel, por su mala voluntad, perderá la paz, y padecerá en sí, por los siglos, lo que hará sufrir a su rey, y al que convertirá en el rey de los dolores, del que habla Isaías. Siamai, tu boca conoce la leche y la blasfemia, Nazareno. Responde, ¿dónde está el precursor? ¿Cuándo lo tendremos? Jesús: Él está. ¿No acaso dice Malaquías: ved que envió a mi ángel a preparar delante de mí el camino, y llegará a su templo el dominador que buscáis, y el ángel del testamento por quien suspiráis? Así pues, el precursor llegará un poco antes del Mesías. Él ya está como lo está el Mesías. Si pasasen de los años entre el que prepara los caminos del Señor y el Mesías, todos los caminos se llenarían de escombros y obstáculos. Dios sabe y ha dispuesto que el precursor se anticipe una hora al Maestro. Cuando veáis a ese precursor, podréis decir: la misión del Mesías ha empezado. Yo te digo a ti, muchos ojos verán al Mesías y muchas orejas lo oirán cuando venga por estos caminos, pero no los tuyos, ni los que sean iguales a ti. Le daréis la muerte en cambio de la vida que os trae. Pero cuanto más alto que este templo, más alto que el tabernáculo encerrado en el Santo de los Santos, más alto que la gloria que sostienen los querubines, se siente el Redentor en su trono y en su altar,
De los miles de heridas que reciba, brotarán maldiciones para las deicidas y vida para los gentiles, porque él, oh Maestro, que ignoras, no será, lo repito, rey de un reino humano, sino de un reino espiritual, y sus súbditos serán los que, por su amor, sepan regenerarse en el espíritu, y como Jonás, después de haber ya nacido, renazcan en otras playas. Los de Dios, por medio de la generación espiritual que traerá el Mesías, el cual dará a la humanidad la verdadera vida. Siamai y sus discípulos. Este Nazareno es Satanás. Hillel y los suyos. No, este es un profeta de Dios. Quédate conmigo, niño. Mi vejez transfundirá cuando sabes en tu saber. Tú serás maestro del pueblo de Dios. Jesús, en verdad te digo que si muchos fuesen como tú eres, vendría la salvación sobre Israel. Pero no ha llegado mi hora. A mí me hablan voces del cielo, y en la soledad las debo acoger hasta que no llegue mi hora. Entonces, con los labios y con la sangre, hablaré a Jerusalén, y mi suerte será la de los profetas, a quienes ella lapidó y mató. Sobre mi ser está el del Señor Dios, a quien me someto cual siervo fiel, para que de mí haga el escabel de su gloria, y del mundo el de los pies de su Mesías. Esperadme en mi hora. Estas piedras volverán a oír mi voz, y se estremecerán con mis últimas palabras. Bienaventurados los que ante aquella voz habrán escuchado a Dios y creído en Él, por medio de ella. A estos el Mesías dará el reino que vuestro egoísmo imagina ser humano, y no lo es, sino celestial, por lo que yo digo, he aquí a tu siervo, Señor, que vino a hacer tu voluntad, y muero de ansias por realizarla. Aquí termina la visión. El rostro de Jesús está inflamado de un ardor espiritual y levantado en alto, con los brazos abiertos, de pie entre los doctores admirados. Dice Jesús: mira la angustia de María cuando, reunidos los grupos de hombres y mujeres, vio que no estaba yo con José. No levanta su voz ni lanza reproches al esposo. Las mujeres lo hubieran hecho. Lo hacéis por cosas de menor importancia, olvidando que el marido siempre es la cabeza del hogar. El dolor que traspasa el rostro de María traspasa también a José más que cualquier reproche. María no se entrega a escenas dramáticas. Vosotras lo hacéis por cosas de menor importancia y para que se os compadezca. Pero su dolor, refrenado, es tan claro por la emoción que hace presa de ella, por su rostro que palidece, por sus ojos que se agrandan, que conmueve más que cualquier otra escena en que hubiera llanto y gritos. No siente más ni la fatiga ni el hambre. La caminata había sido larga y durante muchas horas. No había comido nada. Ella deja todo. El lecho que se estaba preparado. La comida que se le van a dar.
regresa, es de noche, no importa. Cada paso que dé es un paso que la acerca a Jerusalén. Detiene caravanas, peregrinos, pregunta. José la sigue, la ayuda. Un día de camino de regreso y luego la angustiosa búsqueda en la ciudad. ¿Dónde puede estar Jesús? Dios permite que ella no sepa por muchas horas dónde debería buscarme. Buscar a su Jesús en el templo no era algo que pudiera imaginarse. ¿Qué tenía que hacer un niño en el templo? Al máximo, si se hubiera perdido por la ciudad y hubiera llegado al templo con sus pasitos, con sus lloros y gritos, hubiera llamado a su madre y hubiera traído la atención de los adultos, de los sacerdotes, quienes hubieran tratado de buscar a los padres, poniendo bandos en las puertas. Pero no había ningún bando. En la ciudad nadie sabía nada de este niño. Hermoso, rubio, robusto. Si hay tantos, ¿quién podía afirmar, lo vi, estaba allí? Después de 3 días, símbolo de los otros de la futura angustia, María, del todo cansada, entra en el templo. Recorre los pasillos y los pórticos. Nada. Corre la pobre mamá, a donde oye la voz de su niño. Hasta los corderos con sus balidos le parecen ser su hijo quien llora y quien la busca. Pero Jesús no llora. Está enseñando. Y María oyó que de un grupo de personas sale la voz amada que dice: estas piedras se estremecerán. Trata de abrirse paso por entre el grupo y después de muchos esfuerzos lo logra. Ahí está su hijo con los brazos extendidos de pie entre los doctores. María es la Virgen prudente, pero esta vez la ansiedad vence su reserva. Es un dique que rompe cualquier cosa. Corre a su hijo, lo abraza, lo toma de su asiento y lo pone en el suelo al mismo tiempo que exclama: «Oh, ¿por qué nos hiciste esto? Tu mamá está muriéndose de dolor. Hijo, tu padre está muerto del cansancio. ¿Por qué, Jesús?». No se preguntan los por qué a quien sabe, los por qué de su modo de obrar. A los llamados no se pregunta por qué dejan todo para seguir la voz de Dios. Yo, la sabiduría, lo sabía. Yo era llamado a una misión y la cumplía. Sobre el Padre y la Madre está Dios, el Padre Divino. Sus intereses son superiores a los nuestros, sus afectos a cualquier otro. Digo esto a mi madre. Termino mi enseñanza a los doctores con una enseñanza a mi madre, reina de los doctores, y jamás se olvidó de ella. El sol ha vuelto a su corazón al tomarme de la mano, humilde y obediente, pero mis palabras también las conserva en su corazón. Muchos soles alumbrarán y muchas nubes alumbrarán el cielo durante los 21 años que estaré todavía sobre la tierra. El gozo y el llanto
se alternarán en su corazón por otros 21 años, pero no volverá a preguntar: ¿por qué, hijo mío, nos has hecho esto? Aprended, hombres necios.